Me negué a ir de vacaciones con el amigo infiel de mi esposo, pero por jalar ese hilo se cayó un grupo entero de maridos que se tapaban entre sí. Esta es una cuenta nueva. La hice solo para esto. No quiero que nadie de mi entorno me relacione con esto, porque el grupo de gente del cual voy a hablar es bastante chismoso y todos se conocen entre todos. Mi esposo tiene un grupo de amigos de toda la vida, todos casados, y con los años yo también me hice amiga de las esposas. Salimos de vacaciones juntos todos los veranos, los niños juegan entre ellos, hacemos cumpleaños compartidos. Es algo bastante regular y normalmente la paso bien. No me puedo quejar de las juntadas ni de la comida. Lo único pesado es que las charlas terminan siempre en los mismos temas y una ya se sabe las anécdotas de memoria. Lo aguanto porque a mi esposo le hace bien y porque esa gente me caía bien. Era de esos grupos donde uno da por sentado envejecer junto. Bueno, eso pensaba yo. No sé. Capaz fui muy ingenua. Yo entré a un grupo con 20 años de historia encima y me pasé años tratando de caer bien, así que no me puse a mirar nada con lupa. O tal vez veía cosas raras y prefería no mirarlas mucho. Yo qué sé. Hace unos meses estaba sentada en mi sala y escuché a mi esposo, al que le voy a decir Gerald, discutir por teléfono con alguien. No estaba escondiéndose. Hablaba fuerte y con la puerta abierta. Escuché cosas como no puedo creer lo hizo. Es un imbécil, y ahora cómo se supone que arreglamos esto. Cosas así. Cuando cortó le pregunté qué pasaba, y me contó lo de uno de los del grupo, infiel a su esposa desde hacía tiempo. A ese le voy a decir Frank y a su esposa Peggy. Ellos recién se habían enterado y estaban armando cómo encararlo. Me cayó fatal. Peggy es una mujer buenísima, de las que te ayudan sin que se lo pidas. Lo único en mi cabeza era cómo se iba a sentir ella al enterarse. Y también, aunque suene feo decirlo, pensé en mí, pensé en tener que verle la cara sabiendo eso. Esa noche no dormí bien, la verdad. Me quedé dando vueltas pensando en la última vez, con ella ayudándome a llevar las cosas al auto y riéndose de algo dicho por Frank. Y yo ahí, riéndome también. Pasó una semana y el grupo lo encaró. Le dijeron que sabían todo, le pidieron cortar de una vez y contárselo a Peggy. Frank se puso muy molesto por el descubrimiento, no por estar engañando. Ese detalle a mí me quedó dando vueltas. Creo que ahí ya tendría que haber entendido cómo era la cosa. A Frank no le pesaba lo hecho, le pesaba el lío en el que se había metido. Supongo que en ese momento yo quería creerle la vergüenza. Igual pidió disculpas por decepcionarlos y prometió terminar el asunto y hablar con Peggy. Cuando Gerald me contó eso, respiré un poco. Pensé que ya estaba resuelto. Me acuerdo de haberme puesto contenta, cosa hoy bastante absurda, porque lo único ocurrido ahí fue la promesa de un hombre. Nada más. Igual en ese momento me alcanzó. Pasaron los días. Cada tanto le preguntaba a Gerald por novedades, si Frank ya había hablado, y siempre me contestaba lo mismo. Nada. Hasta donde él sabía. Pasaron semanas. Se venía el verano y teníamos el viaje grupal armado desde hacía meses. De todas las esposas, yo era la única enterada. Al menos eso creía yo en ese momento. Después van a ver. Le volví a preguntar a Gerald. Le dije lo mismo de siempre. No podía irme de vacaciones a mirarle la cara a Peggy con esto encima. Me dijo que Frank seguía sin decirle nada. Y ahí se me juntó todo. La verdad, le empecé a hablar mal, con el tono ese que una usa cuando ya no aguanta. Le dije que hacía 2 meses con la misma pregunta y la misma respuesta. Él me dijo que no era su culpa. Y tiene razón, no era su culpa. Igual en ese momento me dio una rabia enorme con él, y no con Frank, que es lo raro de todo esto. Ahí le dije que yo no iba. No me pensaba subir a un viaje con un tipo infiel mientras su esposa armaba feliz la valija de los niños. Gerald me dijo que no podían explicar la exclusión sin exponer todo, y que no había nada por hacer, era el matrimonio de otro. Y sí, ya sé que es el matrimonio de otro. No es mi lugar ir a contarle. Eso lo tengo clarísimo, lo pensé 1000 veces. Pero tampoco puedo irme de vacaciones con esa gente. No quiero estar cerca de Frank, y no quiero abrazar a Peggy en la puerta de una casa alquilada sabiendo lo que sé. Lo complicado es el tema de los niños, porque el viaje también es para ellos. A mi hijo le encanta jugar con los otros, y él no tiene la culpa de nada de esto. Esa parte me da culpa. No lo voy a negar. Estuve varios días pensando si castigaba a mi hijo por algo de adultos. Todavía no sé bien la respuesta. Gerald me tiró eso en la cara en la pelea y me dolió, porque en el fondo ya lo venía pensando sola. Gerald insiste en que no es asunto nuestro. Dice que el grupo ya hizo lo posible, encararlo y pedirle sincerarse. Dice que estoy exagerando por querer meterme más. Yo no creo que hayan hecho lo suficiente. Si un tipo del grupo engaña a su esposa y todos lo saben, no entiendo cómo sigue siendo del grupo. Cuando le pregunté eso a Gerald, me dijo que es por Peggy, también parte del grupo, y que sacar a Frank es básicamente avisarle a ella de algo raro. Le dije a Gerald que después de tantos meses sin hacer nada, yo iba a hablar con Peggy por mi cuenta. Eso armó la pelea más grande que tuvimos en 5 años de casados. Nos gritamos cosas bastante feas. Él me dijo que estaba obsesionada con un tema ajeno y quería ser la heroína de una película. Yo le dije que prefería quedar bien con sus amigos antes de hacer lo correcto. Los dos nos pasamos, creo. Dormimos separados esa noche y al otro día ninguno tocó el tema. Estuvimos así como una semana, hablándonos lo justo. Y aquí estamos. Ahora estamos mejor. Pero esa semana fue horrible. Yo lo miraba y pensaba que no lo conocía tanto como creía. Él seguro pensaba lo mismo de mí. Antes de seguir,
una cosa que no viene al caso pero la digo igual. Nuestra casa tiene una cocina con una isla enorme que fue lo que nos enamoró cuando la compramos, y yo odio esa isla con toda mi alma porque junta cosas. Todo termina ahí. Bueno, en esa isla estaba yo apoyada cuando escuché la llamada. Nada que ver con el tema, pero es lo primero en venirme a la cabeza cada vez que me acuerdo de ese día. Cosas raras que hace la memoria. Me acuerdo perfecto de la isla llena de correspondencia sin abrir y no me acuerdo de qué había hecho de cenar esa noche. Actualización 1. Gerald encaró a Frank de nuevo y salió mucho peor de lo que cualquiera esperaba. Después de la pelea, lo hablamos con más calma. Le planteé dos cosas concretas. Primero, que en el viaje esto podía explotar delante de todos y que Peggy se enterara de la peor manera posible, con los niños dando vueltas. Segundo, y esto fue lo que le movió la cabeza, que si Frank seguía con esa mujer, la salud de Peggy estaba en juego y ella ni siquiera podía decidir sobre eso porque no sabía nada. Ahí se quedó callado un rato largo. Me dijo que iba a hablar con él otra vez. No sé si lo convencí por el argumento o porque ya estaba cansado de discutir conmigo todas las noches. Igual me da lo mismo. Aceptó y con eso me bastaba. Un dato que no había contado. Algunos del grupo hacen negocios juntos cada tanto. Gerald y Frank venían con algo desde hacía como un año, no sé bien cuánto tiempo, pero venía de antes de todo esto. Frank iba a pasar por el trabajo de Gerald, y esa mañana, antes de que llegara, Gerald me llamó y me dijo que tenía una corazonada rara. Me dijo que si un tipo le miente en la cara a su esposa todos los días sin despeinarse, capaz también miente en otras cosas. Había un intermediario en el negocio, el que conseguía los clientes. Gerald lo llamó para chequear. Tenía razón, por lo que entendí. Frank usaba a Gerald para llegar a los clientes, y cuando el intermediario le pasaba los datos de contacto, Frank se comunicaba directo con ellos y sacaba a Gerald del medio. Venía haciéndolo hacía meses. Gerald se enteró de todo eso esa misma mañana, un rato antes de tenerlo sentado enfrente. Me llamó desde el auto y se le notaba la voz rara. Nunca lo había escuchado así, realmente asustado. Yo estaba en el supermercado y me quedé parada en un pasillo escuchándolo, sin saber qué decirle. Le pregunté si estaba seguro y me dijo que el intermediario se lo confirmó con nombres y fechas, así que no había mucho margen de duda. Así que cuando Frank llegó, había dos temas sobre la mesa. El pleito fue enorme. Gerald le puso los datos del intermediario adelante y le dijo que dejara de hacerse el tonto. Le dijo que era un descarado por estafarlo en el negocio y por seguir engañando a Peggy, y que ya habían pasado meses de la promesa de contarle. Frank primero negó tajantemente lo del negocio. Después dijo que era un malentendido con el intermediario. Y cuando Gerald le mostró los mensajes, cambió otra vez y le dijo que Gerald estaba tan obsesionado con el tema de la infidelidad que ya veía cosas donde no las había. 3 versiones, en 20 minutos. Gerald me dijo después que ahí fue cuando dejó de verlo como un amigo con un problema y empezó a verlo como alguien capaz de decir cualquier cosa con tal de salir del paso. Y después de esa tarde ya no pudo mirarlo igual. Y ahí, cuando lo tuvo acorralado, Frank soltó todo. Le dijo a Gerald que se bajara del caballo, porque él no era el único del grupo, que había otros dos haciendo exactamente lo mismo. Dio los nombres, y dijo que se venían tapando entre ellos desde hacía tiempo. Según Frank, él se enteró de los otros dos justo después de que el grupo lo encaró a él, y por eso se quedó tan tranquilo. Sabía que nadie iba a decir nada. Bastante cara dura, la verdad. Se enteró de que sus amigos hacían lo mismo y lo usó como escudo. Y encima lo soltó ahí, en el peor momento, para arrastrar a los demás con él. Ni siquiera lo dijo para confesarse. Lo dijo para que Gerald se sintiera un tonto por estar defendiendo a los otros dos. Después de eso se fue. El negocio quedó terminado ahí mismo, sin discusión. Gerald llegó esa noche a casa con una cara que yo no le había visto nunca. Me contó todo. Y me dijo que se sentía un idiota, porque estuvo defendiendo la privacidad del matrimonio de un tipo que lo estaba estafando por atrás. Lloró un poco esa noche, algo que casi nunca pasa. No por el dinero, creo que fue más por darse cuenta de que estuvo 20 años equivocado con esa gente. Yo lo abracé y no le dije nada, porque cualquier cosa que se me ocurría sonaba a te lo dije, y no era el momento. Ah, y un montón de gente en los comentarios había dicho justo eso, que un infiel casi nunca es el único del grupo y que seguro había más. Ahí me di cuenta de que la gente de internet a veces le pega mejor que uno. Lo leí y pensé que estaban exagerando, que eso era pensar mal por deporte. Me equivoqué feo. Igual, honestamente, si alguien me lo hubiera dicho en la cara en ese momento, capaz me habría enojado. Actualización 2. Cuando Frank explotó en la oficina y soltó lo de los otros dos, también soltó otra cosa que a Gerald lo dejó helado. Dijo que Peggy ya estaba enterada de lo suyo desde antes que el grupo de amigos. O sea, antes que Gerald, antes que todos. Sabía hace rato y no había dicho nada. Esta parte todavía me cuesta procesarla. Lo descubrió por una cosa bastante burda. Frank compró boletos de avión para él y para la otra mujer, un viaje a una isla, y los pagó con la tarjeta que comparte con Peggy. La tarjeta de los dos. La que ella revisa todos los meses porque es la que lleva las cuentas de la casa. Esa parte me dejó sin palabras. Ya de por sí engañarla era horrible, pero pagarle el viaje a la otra con la tarjeta de los dos me pareció el colmo de la falta de respeto hacia Peggy. No sé si fue descuido o si en el fondo quería que ella lo viera. Peggy lleva las cuentas de esa casa desde siempre, todo el mundo lo sabe, hasta yo lo sabía. Así que decir que se le pasó no me lo creo mucho. Capaz él quería que ella lo descubriera sola y así ahorrarse la conversación. No tengo idea.
es lo que se me ocurre. Peggy lo encaró en su momento. Hubo una pelea espantosa, según lo que después se supo. Y sin embargo siguen casados. Eso es lo que más preguntó la gente. ¿Cómo puede ser que se quede? Yo no tengo una respuesta buena. Tienen 2 hijos chicos. Ella dejó de trabajar hace años para quedarse con ellos y su situación económica depende bastante de él. Y también está la parte de la vergüenza, que nadie menciona pero pesa un montón. Reconocer delante de todo el grupo que tu marido te engañó y que igual te quedaste no es fácil. Yo no la juzgo. Cada una sabe la vida que tiene puertas adentro y desde afuera es muy cómodo opinar. Aunque tengo que admitir algo. Los primeros días sí la juzgué un poco. Pensé cómo puede quedarse. ¿Cómo puede dormir al lado de ese tipo? Después me fui calmando y entendí que yo tampoco sé qué haría en su lugar, con 2 chicos chiquitos y sin trabajo hace años. A mí me resulta muy cómodo opinar desde mi casa, con mi trabajo y con mi marido que no me hizo eso. Igual, no me malinterpreten, sigo pensando que él es un desastre de persona y que ella merece muchísimo más. Solo que ya no opino sobre qué debería hacer ella. Antes lo hacía, aunque no en voz alta. Ahora no. Lo que sí me dio rabia, y esto lo digo con toda la bronca, es imaginarme las últimas reuniones. Todos ahí, sentados, comiendo, yo mirándola con pena creyendo que la pobre no sabía nada, y ella sabiendo todo y aguantando la cara de circunstancia igual que yo, las dos disimulando en la misma mesa por motivos distintos. Cuando caí en eso me dio una vergüenza horrible. Me acordé de una tarde en el patio de su casa, ella sirviendo limonada y yo mirándola con esa cara de pena que una pone sin darse cuenta. Ella debe haberla visto. Todavía pienso en eso y me da cosa. Ella tuvo que aguantar esa mirada mía y las de todos los demás, sabiendo lo que sabía, durante meses. Peggy aguantó muchísimo. Yo no habría podido. Me habría ido a los 3 días o habría armado un escándalo en la primera cena. Ella se quedó callada meses, con todos alrededor haciendo comentarios sobre lo buen marido que era Frank. Y ahora que lo pienso, hubo un par de veces en que Peggy estuvo rara conmigo. Cortante. Yo lo atribuí a que estaba cansada por los chicos. Capaz pensó que yo sabía y que estaba del lado de ellos, callándome. Eso sería lo peor. Nunca se lo voy a preguntar, igual, porque no sabría cómo hacerlo sin abrir todo el tema de nuevo. Actualización 3. Pasaron como 10 días desde lo de la oficina hasta que tuvimos el panorama completo, y fueron 10 días bastante horribles en esta casa. Gerald no se quedó con la versión de Frank, y me pareció bien, porque Frank en ese momento estaba tirando manotazos para salvarse. Así que habló con los otros 2 por separado. A esos les voy a decir Walter y Ralph. Con Walter fue rápido. Ni siquiera lo negó, directamente lo admitió. Le dijo a Gerald que su esposa, a la que le voy a decir Doris, ya lo sabía desde hacía meses y que estaban en pleno divorcio. De hecho ya estaban viviendo separados y nadie del grupo se había enterado, porque él seguía yendo a las reuniones solo con la excusa de que Doris estaba con mucho trabajo. Ahí Gerald se acordó de que en las últimas 2 juntadas Doris no había ido. Nadie preguntó nada. Yo tampoco, y eso que soy la que siempre pregunta por todos. Supongo que di por hecho que Doris estaba bien y no me fijé más. Con Ralph fue distinto. Primero se hizo el ofendido. Dijo que cómo se le ocurría preguntarle eso, que Frank estaba inventando para salpicar a todos. Gerald le dijo que bueno, que si era mentira no había problema. Y a los 2 días Ralph lo llamó y admitió todo. Su esposa, a la que le voy a decir Vivian, también sabía. Hacía como 1 año. Siguen juntos. Gerald no preguntó más y yo tampoco quise saber. A esa altura estábamos completamente saturados. Cada llamada traía algo peor y llegó un punto en que preferí no enterarme de más detalles. Preferí cortar por lo sano y no preguntar. Igual algo me llegó, porque Norma me lo comentó al pasar. Me enteré de que Doris se mudó con su hermana y de que los abogados ya se están escribiendo. Pobre mujer, con 2 chicos y todo el lío encima. Entonces el resumen quedó así. De 5 parejas del grupo, 3 maridos estaban engañando. Las 3 esposas ya sabían. Ninguna había dicho nada, ni entre ellas ni afuera. Y los maridos se cubrían entre ellos, con la excusa de que era un tema privado de cada matrimonio. Toda esa historia de que no podían sacar a Frank del grupo porque se iba a notar. Todo ese discurso que Gerald me repitió durante meses, en realidad venía de los otros 2. Ellos eran los más interesados en que nadie moviera nada. Cuando Gerald cayó en eso se puso furioso. Me dijo que le habían usado la boca para frenarme a mí. Y sí, básicamente eso pasó. Yo discutí durante meses con mi marido repitiendo argumentos armados por 2 tipos que estaban tapando lo suyo. Gerald se lo compró entero y me lo trajo a mí como si fuera un razonamiento sensato. Todavía se lo estoy reprochando un poco, no lo voy a negar, aunque también entiendo que él no tenía cómo saberlo. Es medio injusto de mi parte, lo sé, pero pasé meses sintiéndome la loca de la casa por insistir con el tema, y resulta que la loca tenía razón. Eso no se me pasa tan rápido. Un montón de comentarios decían que uno nunca sabe lo que pasa adentro de las casas. Y bueno, yo pensaba que conocía a esa gente. Íbamos de vacaciones juntos. Les di de comer en mi casa como 50 veces, o más, no sé, un montón de veces. Frank durmió en mi sofá una noche que tomó de más, y yo le llevé una manta y un vaso de agua a la mañana siguiente. Y todo ese tiempo estaba engañando a Peggy y estafando a mi marido. Lo que más me molesta, ahora en frío,
es la naturalidad. No era un tipo nervioso ni raro. Venía a casa, jugaba con mi hijo, ayudaba a levantar la mesa. Se comportaba mejor que muchos. Todavía me cuesta juntar esas dos cosas en la misma persona, sinceramente. Edición. Aclaro algo porque veo que quedó confuso en lo que escribí antes. Cuando dije que yo era la única esposa que sabía, lo dije de verdad, no era una manera de hablar. Yo estaba convencida de eso. En ese momento nadie tenía idea de que las otras tres sabían. Eso se supo mucho después, cuando Frank explotó. Así que si mi relato de la primera parte parece ingenuo, es porque yo era ingenua, no porque estuviera adornando nada. Y sobre lo del negocio, varias personas preguntaron si Gerald perdió mucho dinero con eso. Perdió, pero no una fortuna. Eran unos 8 o 9 mil dólares en comisiones que le correspondían y que Frank se quedó, más los clientes que le sacó, que eso a la larga es peor. Gerald ni siquiera intentó reclamarlo por vía legal. Dijo que no quería pasar 2 años metido en un juicio con ese tipo. Yo le insistí bastante al principio, pero después lo dejé, porque era su decisión y ya bastante mal la estaba pasando. Actualización 4. Varios preguntaron qué pasó al final con el viaje, así que empiezo por ahí. Lo del viaje se cayó solo, ni hubo que discutirlo. Cuando quedaron 3 parejas afuera, ya no había viaje. Nosotros terminamos yendo unos días los 3 solos, mi esposo, mi hijo y yo, a un lugar tranquilo cerca del agua. Fue raro. Mi hijo preguntó por sus amigos como 10 veces el primer día. Le dijimos que este año no se pudo y afortunadamente con eso se conformó. No sé qué le vamos a decir el año que viene. Todavía no lo pensamos. Es la parte que peor llevo de todo esto. Él no entiende nada y no tiene por qué entenderlo. En algún momento va a volver a preguntar. Gerald dejó de hablar con Frank, con Walter y con Ralph. No hubo un anuncio ni una escena. Simplemente dejó de contestar los mensajes. Con Frank además había un tema práctico por el negocio, así que ese corte fue más feo. Frank le mandó un par de mensajes largos diciendo que Gerald lo había traicionado contándole a los demás y que él nunca esperó eso de un amigo. Un tipo que le sacaba clientes por atrás hablando de traición. Gerald no le contestó ninguno. Yo le insistí bastante para que le respondiera aunque sea una vez, más que nada para decirle un par de cosas. Él me dijo que no valía la pena y creo que tenía razón. Igual me quedé con las ganas. Del grupo original quedan una pareja, a los que voy a llamar Howard y Norma. Con ellos seguimos igual que siempre. Howard estaba tan sorprendido como nosotros, se ve que él tampoco sabía nada. Norma llamó a las 3 esposas para ver cómo estaban. Yo no la acompañé en eso, porque me pareció que no me correspondía, y también porque siendo honesta no tenía cabeza para esa conversación. Norma me contó después, por arriba, que las 3 estaban más o menos bien dentro de todo. No le pedí detalles. Ya había escuchado suficiente de la vida privada de otra gente para todo el año. Además, para ser honesta, había una parte de mí con curiosidad de saber los detalles, y esa parte no me gustó nada. Un montón de gente comentó que al final tuve suerte de no haber tenido que ser yo la que le dijera nada a Peggy. Y es verdad, aunque suene mal decirlo. Me salvé de esa por muy poco. Yo ya tenía el mensaje escrito en el teléfono, sin mandar, desde hacía como 2 semanas. Lo escribí una noche que no podía dormir. Lo borré recién cuando se supo todo. Lo tenía en las notas del teléfono, no en el chat con ella, por miedo a mandarlo sin querer. Lo leí como 20 veces. Le cambié las palabras 1000 veces buscando la forma de decírselo sin sonar cruel, y nunca me quedó bien ninguna versión. Igual, ahora que pasó el tiempo, me quedó una cosa incómoda. Si Peggy ya sabía y yo se lo hubiera contado, quedaba yo como la metida que fue a revolver algo que ella ya tenía manejado a su manera. Capaz me habría odiado, o capaz me lo hubiera agradecido. Quién sabe. Estuve mucho tiempo pensando en eso y honestamente no llego a ninguna conclusión. Al final no importa, porque no pasó. Actualización 5. Pensaba no escribir más sobre esto, pero pasaron unos meses y me parece justo contar cómo quedó cada cosa, así no queda nadie preguntando. La situación quedó así. Frank y Peggy siguen casados y viviendo su cosa. No tengo contacto con ella. Le mandé un mensaje corto hace unas semanas, sin mencionar nada del tema, solo para saludarle y preguntarle cómo andaban los chicos. Me contestó amablemente pero cortito. Entiendo perfectamente. Yo tampoco tendría muchas ganas de hablar con la esposa del tipo que armó todo el lío en la oficina, aunque el lío no lo haya armado el sino Frank. Walter y Doris se están divorciando y por lo que se está bastante feo, con abogados y peleas por la casa. Ralph y Vivian siguen juntos. No sé nada más de ellos y tampoco pregunto. Gerald quedó bastante golpeado con todo esto. Y no por el dinero, aunque el dinero le duele. Le pesa más darse cuenta de que 3 tipos con los que compartió 20 años de su vida le mintieron en la cara todo ese tiempo, y que él salió a defenderlos delante de mí. Estuvo semanas dándole vueltas a si él fue un tonto o si simplemente confió. Yo le dije que confió, porque es la verdad, pero también le dije que le costó demasiado darse cuenta. Las 2 cosas son ciertas. Y sí, hubo noches en que se lo dije de mala manera, porque yo también venía cargada de meses de discutir lo mismo. No estuve tan comprensiva como suena en lo que escribí antes. Hubo un par de discusiones más por ese tema, no todo fue reconciliación bonita. Ahora anda raro con las amistades nuevas. Cada vez que alguien lo invita a algo, sale con que prefiere quedarse en casa. Yo le digo que no puede meter a todo el mundo en la misma bolsa. Él dice que sí puede, por un tiempo al menos. Supongo que se le va a pasar. O capaz no
No tengo idea. Después de 20 años de amistad con 3 tipos que resultaron ser lo que resultaron, entiendo que le cueste. Yo tampoco estoy invitando gente nueva a casa últimamente, así que ¿quién soy para hablar? Nos volvimos bastante caseros los dos. Pedimos comida, vemos algo, y listo. No está mal, la verdad, aunque a veces se siente medio vacío comparado con antes. Sobre llamar a las otras esposas, lo pensé mucho. Al final decidí que no. Todas son mujeres adultas, todas sabían más que yo, y aparecer ahora yo a ofrecer apoyo se parece bastante a aparecer a curiosear. Si alguna me escribe, obvio que la escucho, pero no voy a ser yo la que golpee esa puerta. Lo más raro de todo esto es que yo pasé meses peleándome con mi marido, sin dormir, con el mensaje escrito en el teléfono, convencida de que si yo no hablaba nadie se iba a enterar nunca, y al final se destapó solo, en una oficina, por un negocio, sin que yo hiciera nada. Ni siquiera estuve presente, no estuve en la oficina, no hablé con nadie. No mandé el mensaje. Todo se cayó solo por un negocio y por un tipo que no supo cerrar la boca cuando lo acorralaron. Después de meses de pensar que todo dependía de mí, resulta que no dependía de mí en absoluto. Estuve peleando con mi marido, arruinándome el sueño y escribiendo mensajes que nunca mandé, y la cosa se resolvió sola en una oficina un martes cualquiera. Ahora somos nosotros 3 y una pareja de amigos. Los cumpleaños son más chicos y mi hijo juega con menos niños. El último lo hicimos en casa con 6 chicos y quedó bastante bien igual. Norma trajo una torta que le salió mejor que las compradas, y eso que ella dice que cocina horrible. Nada que ver con el tema, ya sé, pero fue de lo poco lindo de estos meses. La casa está más tranquila y a mí eso no me molesta, aunque a veces extraño las juntadas de antes, o mejor dicho, extraño lo que yo creía que eran esas juntadas. Y la isla de la cocina sigue llena de cosas.